Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Hola hermanos, el día de hoy, 5 de mayo del 2022, es jueves de la tercera semana del tiempo de la Pascua. Volvemos ya al ritmo del tiempo de la Pascua porque hemos tenido dos celebraciones, la fiesta de la exaltación de la cruz y la fiesta de San Felipe y San Santiago el Menor, y entonces por eso nos hemos quedado pues al margen, digamos, del ritmo que llevábamos, sobre todo con las lecturas, ¿no? Porque ya lo que vemos, no pudimos leer la parte del martirio de Esteban, porque, como les digo, hemos tenido que hacer lecturas particulares por estas dos fiestas. Bueno, hoy es día de un santo bastante particular, fíjense, San Hilario de Arles. Él nace alrededor del año 401, se supone que ahí en Arles era familia de San Honorato de Arles, que fue primero arzobispo de esa ciudad antes que él, era de una familia noble, de una familia muy bien formada, muy bien educada. Estamos ya llegando pues al final de la época del Imperio Romano de Occidente, y entonces esto es muy importante porque la zona de la Galia, donde queda Arles, es una zona que está siendo invadida constantemente ya por los visigodos, por los, me explico, y los vándalos y todo esto. Entonces es cuando el imperio ya está perdiendo poder, está perdiendo la cohesión que luego solo lograr mantener la iglesia prácticamente. Y él llega, miren, él quiso ser monje, de hecho entró en el monasterio de Lerán y ahí estuvo, llegó a ser abad. Cuando va a asistir a Honorato en su lecho de muerte, pues ahí lo eligen de una sola vez para que se quede como arzobispo. Él quiere ejercer, pues hombre, lo que por derecho en ese momento existía, que era la jurisdicción sobre varias, como metropolita, ¿no?, de varias de las diócesis en sus alrededores. Y en un sínodo que se desarrolló, en el que hay varios santos, incluido San Germán de Auxerre, pues se decide deponer al obispo de Besançon que no estaba cumpliendo bien con su misión. Y bueno, eso es lo que dicen los expertos, ¿no?, los biógrafos. Y entonces el problema es que que fue destituido apela a Roma. En ese momento el Papa es León I, San León Magno. No estamos hablando de cualquier Papa, estamos hablando de un Magno. Fíjense el detalle, ¿no? Entonces el asunto está en que entran en una disputa. Tanto pues Hilario con el Papa León. Y aquello va a desembocar en que a Hilario, excelente teólogo, excelente escritor, excelente predicador, y que tenía la razón, fíjense, hay que reconocerlo, se equivocó en un cierto modo el Papa León, lo excomulgaron, hasta ese punto llegó. Cuando se dieron cuenta de cómo era la cosa, pues lograron reconciliarse. El problema es que no tenemos tantos documentos que, pues claro, porque pónganse a pensarlo, ustedes ahorita que escucharon, se pelearon con el Papa, y él dice el padre que el Papa se equivocó en eso está bueno como para hacer una novela, hagámosla. Cuidado, porque el Papa es falible, ¿no?, en cuestiones humanas, es decir, en cuestiones que tocan a las relaciones, y luego él se enmienda, reconoce y bueno, y cambia de parecer con respecto a lo que originalmente había decidido. Entonces al final Hilario muere muere joven, porque muere en el año 449 y reconocido y ya les digo, y es un santo, pues o sea, no hay ningún problema con eso. Y San León Magno también es santo. O sea, es decir, en la iglesia tenemos que aprender todos, y tenemos que comprenderlo bien todos, que tenemos situaciones de crisis humanas en las relaciones, ¿no? Hay cosas que de repente tenemos que tener paciencia, analizarlas, y si hay algún problema, alguna riña, alguna disensión, alguna pelea, pues sí es normal, si somos hermanos, ¿no? Y eso es parte de la vida. Tenemos que aprender a ver por encima de todas estas problemas de orden particular, ver el valor, la importancia de la iglesia y no romper con el valor de la iglesia. Creo que ahí está la clave del asunto. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Pues les digo, volvemos al libro de los Hechos de los Apóstoles, nos saltamos ya varios episodios, ¿no?, y llegamos al capítulo 8, versículos del 26 al 40. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza, que es poco transitado. Felipe se puso en camino, y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candace, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo el profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe, y oyendo que el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica?
Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila. Así él no abrió la boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y partiendo de aquel pasaje le anunció el evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: aquí hay agua, ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su camino lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba a los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué texto más lindo. Es lucano, ¿eh? Esto es propio de San Lucas, aquí no cabe la menor duda. Piensen en un paralelo, digamos, para que me entiendan. Jesús caminando con los discípulos de Maús, ¿no? Que les explica las Escrituras, que parte de una situación existencial particular que está viviendo los discípulos de Maús y ahora Felipe. Pero aquí la clave es el gran protagonista, es el Espíritu, ¿no? El Espíritu llevó a Felipe por el camino que va de Gaza, es el camino que es poco transitado. Y por ahí iba un alto, óigame, vaya que era alto funcionario, era una persona rica, era una persona con mucho dinero porque tenía un rollo de Isaías, o sea, tenía ahí un pasaje, no un pasaje, sino que tenía el libro de Isaías. Olvídense, eso es carísimo en esa época, o sea, eso no es así nomás, y así que por lo tanto, por el alto funcionario de la reina Candaces. Ustedes saben que la iglesia sostiene que la iglesia etíope, o sea, es una de las primeras del siglo I, aquí no cabe la menor duda, o sea, hay una tradición, por eso muchas veces se creyó que en Etiopía es donde estaba el Arca de la Alianza, por ejemplo. En fin, entonces vamos, hay una tradición que nace aquí, Felipe que se acerca, ¿no? Aprovecha la circunstancia. Algunos de nosotros hubiéramos rehuido, no nos metamos, la gente está en lo suyo, mientras, a donde no me llamen yo no me meto, y a veces nuestra mentalidad es así. Felipe aprovecha las circunstancias y predica el Evangelio de Cristo. O sea, a partir de un texto de la palabra de Dios, de un interés particular de parte de este funcionario, que no sabemos su nombre, no sabemos el nombre del etíope, entonces, claro, él se acerca a él y utiliza este medio. ¿Cuántas veces circunstancias que de repente nos podrían parecer no apropiadas, incluso momentos de dolor, momentos de crisis, pueden ser apropiados, pueden ser susceptibles de ser evangelizados? O sea, Felipe eso es lo que hace. Entonces el proceso es así: camina con él, le explica las Escrituras, sigue adelante y aparecen los sacramentos. Claro, para llegar a la vida sacramental, al bautismo, hay una confesión de fe. Pues sí, te puedo bautizar, claro que sí, pero si crees, y claro, ahí está, creo que Jesús es el Hijo de Dios, punto, ya de partida. Ustedes dirán: ay, pero todavía no había leído el catecismo, no hizo catequesis de 2 años y era un adulto, no se cumplió con el ritual de iniciación cristiana con el rica. Miren, o sea, vamos, las circunstancias, la catequesis que está detrás de todo esto es lo que importa. O sea, hay que aprender a ser evangelizadores, hay que aprender a ser como Felipe. Deberíamos de ser todos un poco, iba a decir filipinos, pero ya hay algunos que sí lo son, sin duda. Es decir, ser como Felipe, que se acerca, que se deja conducir por el Espíritu y que aprovecha las circunstancias, no desaprovecha más bien circunstancias para poder evangelizar, para poder llevar la palabra de Dios. Esto es clave. ¿Y cómo se fue el etíope? Bueno, Felipe desapareció, dice, se le desapareció de la vista, pero él se fue muy contento, muy alegre. Claro, y el que encuentra a Cristo no va a estar triste, ¿no? O sea, es decir, un cristiano triste, es un triste cristiano, punto. Lo nuestro es otra cosa, lo nuestro es la alegría. Vamos al Evangelio. Ay, la controversia de Jesús. Seguimos, ¿no? Capítulo 6 del Evangelio de Juan, el discurso del pan de vida, que comenzó desde el viernes pasado con la multiplicación de los panes, Jesús caminando sobre el agua, y ahora empieza la discusión que empezó, bueno, la leímos nosotros el lunes, y luego ya martes y miércoles se cortó, pero aquí estamos llegando al punto toral, ¿no? Capítulo 6, versículos del 44 al 51. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí
tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchar esto un jueves, ¿verdad? Qué bien nos viene, ¿no? Un jueves escuchar esto, ya que podemos participar de la Eucaristía todos los días, ¿no? Pero hay días que son significativos, obligados por nuestra fe en la resurrección el domingo. Pero el jueves yo siempre les recomiendo, vayan a misa, vayan a un momento de adoración, un momento para estar en la presencia del Señor. Eso se los recomiendo todos los jueves de Dios y se los vuelvo a recomendar. ¿Para qué? Para que crezca nuestra fe, ¿ya? Porque primero, voy por partes, 5 cosas rapiditas. Primera, nadie viene a mí, nadie viene a mí. No es nuestro deseo. Yo di el primer paso para acercarme a Cristo. No, hombre, si todos somos inspirados por Él, todos somos llevados por el Espíritu hacia Él, todos somos atraídos por el Padre. Primer punto. O sea, que usted no se considere a saber el qué, ¿verdad? La divina garza, dirían en mi pueblo. No, si es que todos estamos en este camino. Segundo elemento, ¿qué es lo que promete el Señor a los que vienen a Él? Yo lo resucitaré en el último día. La promesa de la vida eterna, la promesa de la vida que no se acaba. ¿Por qué? Porque lo dice aquí. Porque todo el que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. Entonces, tercer elemento. El que se acerca, ¿de acuerdo? Lo que alcanza es la vida eterna. Segundo punto. Tercer punto. Todo el que aprende, todo el que se deja conducir, es el que se acerca a Él. ¿Ok? Y entonces, nadie ha visto al Padre, solo el que bajó del cielo. El elemento de Jesús, ese bajar del cielo, ese abajamiento. Por eso, el que cree, el que ha caminado, el que se acerca a Él, tiene vida eterna. Y luego, cuarto elemento, y empieza el discurso. Yo soy el pan de la vida. Ya no solo es el venir, el ver, que son los verbos que hemos estado utilizando, ¿no?, en estos días, el creer, sino que ahora el comer. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que ha bajado del cielo. Se hace comida, se abaja tanto que se hace parte de nosotros, porque lo que comemos eso es lo que somos, ¿no? Entonces, qué lindo. Esto es un lenguaje que puede parecer difícil, pero si lo leemos despacio no lo es tanto. ¿Por qué? Porque para quien lo coma este pan, no muera. Y este es el elemento central. Yo soy el pan vivo, pan que da la vida. Recuerden el tema, no es que Jesús nos da un pan. Él es el pan. Él se da. Por eso el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar, y lo deja claro, es mi carne para la vida del mundo, para que el mundo tenga vida. Eso es. Yo no sé por qué no, todas estas denominaciones, todas estas confesiones que niegan la Eucaristía y que leen, oigan, lo que está diciendo es eso, que Él es el pan bajado del cielo y que Él es la carne, que el pan que les va a dar es su carne. Ese es su pan, es su carne, es su cuerpo. Eso es lo que comemos en la Eucaristía. Esto no es un invento de la iglesia, eso es lo que dice Jesús. Ah, no, pero es que esa parte del Evangelio la vamos a leer a nuestra manera. Es que se refería el Señor, no, aquí no le den vuelta tanto, está clarísimo. ¿Será que nosotros lo entendemos? Que cada vez que nos acercamos a escuchar las Escrituras, como aquel etíope, nos dejamos llevar por la fuerza de nuestro bautismo, encontramos al que es el pan de la vida y seguimos nuestro camino alegremente. Les invito a hacer oración. Señor, son muchas cada vez más las cosas que nos apartan de ti. Esas preocupaciones estériles, esos frívolos placeres, esos inútiles cuidados, esas ilusiones inconsistentes, esas causas triviales, esos vacíos deberes. Muchas y muy variadas son las cosas que eclipsan tu diáfana presencia entre nosotros. El orgullo, que nos impide aceptar la ayuda de los demás, la envidia, que corroe todo horizonte, el remordimiento que mantiene abiertas tantas heridas. La pereza que acumula cargas cada vez más pesadas, el ansia de seguridad que nos lleva a atesorar más de lo que necesitamos. Pero a pesar de todo, tú eres más fuerte que todas estas cosas. Te haces presente en nuestra desidia y torpeza, superando muros, silencios y olvidos, simplemente porque gritamos, o nos ves tristes y perdidos. Crees en nosotros, aunque te demos crédito negativo. Atráenos cada vez más fuertemente hacia ti. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de San Hilario de Ars, les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz jueves para todos. Jueves, ya está claro. El pan que da la vida, el que nos lleva a resucitar, el que nos lleva a la vida eterna, es la carne del Señor Jesús, que se entrega y se ofrece por todos. Así que a comer la carne del Señor Jesús.